Hola amigos, este es un domingo más reunido, no hay descanso, por eso me tenéis que disculpar que no esté afeitado, porque tampoco podéis ni imaginar la hora de la madrugada en la que estoy grabando este video. Pero es muy importante lo que tengo que deciros a los que estáis interesados por este proceso de transición para la isla de Cuba. Mirad, no puede haber transición en la isla mientras no garanticemos que los uniformados en la isla se ponen de parte de la transición. Por eso teníamos que garantizar que en esta mesa de transición llegase el momento donde los máximos responsables de los uniformados en Cuba se sentaran en la mesa. Hemos avanzado muchísimo, digamos, en la parte civil de la negociación, de la reunión para la transición en Cuba, toda la parte jurídica, toda la parte legal, toda la parte procedimental, pero necesitamos la aceptación del procedimiento, del proceso, de parte de los uniformados en Cuba. Por eso hemos logrado que en esta semana que comienza mañana se sienten en la mesa en México, en San Luis de Potosí, los dos principales representantes de los dos principales cuerpos de seguridad en Cuba, tanto el MININT como el MINFAR. O dicho de otra forma, los dos ministros, el ministro del MININT que es el general Álvarez Casas, y el ministro del MINFAR, que es el general López Miera, y en este último caso, además, López Miera une la parte militar con la parte civil, ya que es miembro del buró político del Partido Comunista, que hoy en día y por ahora, según la Constitución vigente en este momento, es el máximo órgano decisor en Cuba. De forma que una vez que vamos avanzando en la parte civil, tenemos que avanzar en la parte militar para que no haya ningún contratiempo después. Pero sabéis que en México estamos reunidos cuatro patas, no solamente el Partido Comunista Cubano, sino los dos partidos estadounidenses, el demócrata y el republicano, y el Partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que digamos es el que ha impulsado estas reuniones para preparar la transición en Cuba. Bien, por eso al ministro del MININT y al ministro del MINFAR cubanos se unen tres personas más para tratar toda la parte, digamos, de venia de aceptación militar del proceso de transición. Así, de parte del Partido Demócrata, que hoy es el que rige los destinos en la Casa Blanca norteamericana, estará presente también el general de 4 estrellas, que hoy en día es el secretario de Defensa norteamericano, Lloyd Austin, y que, sabéis, el secretario de Defensa es el equivalente a lo que en otros países se llama ministro. Él es el que va a representar a el Partido Demócrata hoy en la presidencia, hoy en la gobernación de los destinos de Estados Unidos, es decir, el que viene en representación de Joe Biden. Pero sabéis que hay otra pata en la mesa, por lo que necesitamos que también esté presente un representante militar del partido que ha impulsado toda esta reunión, apoyándome a mí como representante de Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Es decir, Trump es la persona con la que he podido volver a retomar todo este camino de transición después de que en los últimos años tuve que estar desaparecido o callado al perder el apoyo de Trump, ya que Trump perdió la Casa Blanca. Y así Trump me envía al que fue interinamente su último secretario de Defensa, el último secretario de Defensa interino, porque no llegó a ser ratificado por el Senado, que es un trámite necesario según las normas norteamericanas, ya que Trump perdió la presidencia. Trump poco antes había discutido con el que fue durante sus últimos años secretario de Defensa, y entonces buscó al que entonces era director del Centro Nacional de Contraterrorismo norteamericano para que fuese o para que actuase como secretario de Defensa en este último tiempo. Ya digo, no llegó a ser ratificado por el Senado, pero trabajó como secretario de Defensa. Y así, en esta condición y con este conocimiento que tiene de todo lo que ocurre, se suma
al secretario de Defensa Lloyd Austin, que es el general de 4 estrellas que representa a Joe Biden, y a los ministros, generales ambos, los generales los dos, el ministro del MININT y el ministro del MINFAR, cubanos. Sabéis que además del Partido Comunista de Cuba y de los dos partidos norteamericanos, está presente Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Y quiero, obviamente, como responsable de este partido, impulsor de estas reuniones, que también haya alguien que me represente en esta parte de conversaciones militares. Y así he logrado que un partido al que no pertenezco en España, pero con el que tengo grandes lazos de amistad, ayude a convencer a un general retirado de la Infantería de Marina española, a un general retirado que fue en los últimos años diputado por este partido con el que guardo buenas relaciones en España. Él, después de su carrera, de su brillantísima carrera militar, fue diputado en las últimas legislaturas con este partido con el que me llevo bien en España, y después él mismo decidió por voluntad propia retirarse también de la política. Ahora mismo no está ejerciendo ninguna labor ni militar ni política, pero sí ha decidido aceptar mi ofrecimiento para que nos asesore a esta pata de la mesa de negociación que es Cubanos Unidos Buscando Amanecer. De forma que él me ha pedido, no he recibido esta petición de los otros, pero sí él me ha dicho que le mantenga oculto su nombre por ahora, y así lo voy a aceptar porque bastante hace con venir a ayudarme después de que él, ya digo, se retiró de la carrera militar, después se dedicó a la política y después de ser diputado en el Parlamento español, pues decidió también irse de la política y ha aceptado, ya retirado, ya mayor, asesorarme en esta parte importante porque ha entendido la trascendencia histórica de este proceso de cambio que va a convertir la tiranía, la dictadura cubana, en un país democrático, libre y próspero en este hemisferio occidental. Así, en esta próxima semana, uniéndose a, digamos, la parte civil de estas reuniones que estamos teniendo al más alto nivel para tratar la transición en Cuba, se van a unir 5 especialistas en la vida militar. 4 de ellos son militares y el otro es, pues, un experto en contraterrorismo que, sin ser militar de carrera, sí tiene conocimiento más que suficiente para estar presente en esta mesa. Quiere decirse que a Álvarez Casas del MININT cubano y a López Miera del MINFAR cubanos se van a unir para verles, para allanarles el camino, para explicarles las dudas que tengan, el general de 4 estrellas, secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin, el antiguo director del Centro Nacional de Contraterrorismo, que fue secretario de Defensa interino con Trump, Christopher Miller, y este general de la Infantería de Marina española, exdiputado después de su carrera militar, que asesora a Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Mirad, hay una parte trascendental que quiero que os tranquilice a muchos de los que escuchéis este video. En la parte civil, no en la parte militar que se empieza a tratar en esta semana, ya se habló de una serie de líneas rojas que no vamos a ceder, que no vamos a dejar que nadie traspase. Es decir, en ningún caso nadie va a aceptar en estas líneas de negociación, y las llamo negociación porque cuando alguien se sienta a hablar en una mesa, se negocia. El problema no está en negociar, el problema está en lo que se aceptase como fruto de la negociación. Y nosotros sabemos que hay cosas que no se van a aceptar. Vamos a hacer la transición en Cuba sin aceptar impunidad para delitos de sangre. Luego, todos los cubanos que sean por tribunales independientes procesados por delitos de sangre serán sancionados, condenados por ese delito de sangre según las leyes que el pueblo cubano nos demos a nosotros mismos, frutos de la actividad legislativa de una asamblea decidida en libertad como fruto de elecciones libres. Luego, no temáis porque no va a haber impunidad. El proceso de transición se sigue adelante porque a Cuba hay que convertirla en un país libre y próspero, en un país dinámico, en un país ilusionante, pero sin tener que amnistiar, sin tener que dejar como impunes delitos
que todo el mundo sabemos que se han producido durante estos 65 años. Y los responsables tendrán que pagar y enfrentarse a tribunales independientes que creemos el pueblo como fruto del trabajo de transición en nuestro destino ante la democracia que estrenaremos con ilusión y con ganas de convertir la isla en un país que sea ilusionante para todos los cubanos dentro y fuera y un símbolo o ejemplo para el resto de países que quieran prosperar en un futuro próximo. Luego, nada de impunidad, nada de amnistías, nada de indultos. Este no es el camino. El camino es que los generales en representación de la parte militar uniformada de Cuba, como antes sus homónimos civiles, tienen que entender, y esta es la grandísima importancia del apoyo, primero de Trump y luego del gobierno norteamericano, para no quedarse fuera, gracias al impulso decidido de Trump, tienen que entender que hay dos formas de enfrentarse a la justicia y a la verdad, que es saber enfrentarse a tribunales independientes pero justos, que sepan aplicar las leyes que el pueblo en libertad nos demos a nosotros mismos, o enfrentarse al pueblo iracundo que busque venganza con más o menos razón, en esto no estamos entrando, y que sepa que a alguien que les hizo tanto daño tienen que pagar. Es mejor hacerlo como fruto de las decisiones justas de tribunales profesionales e independientes que hacerlo ante hordas de personas que, vuelvo a repetir, con más o menos razón, quieran tomarse la justicia por su mano. Lo que está claro, lo que todos sabemos, tanto los del régimen cubano como en Estados Unidos, como nosotros en representación de Cubanos Unidos buscando amanecer, es que el régimen cubano no tiene ya más futuro. No puede sacar adelante a la isla. Y lo único que queda ahora de seguir las cosas como están es más sufrimiento, más miseria, más necesidades y, por tanto, más alimento de las ganas de venganza, de ira y de revancha del pueblo cubano. Luego, cuanto antes se ataje este camino cuesta abajo, más fácil va a ser aplicar la justicia sin venganza, sin ira, con proporcionalidad, con rigor, pero sabiendo que la justicia no es lo mismo que el afán justiciero. Esta parte la tienen que entender los dos ministros en representación de los uniformados para no entorpecer el proceso, exactamente igual que la están entendiendo los representantes civiles del régimen cubano. No porque Ignacio Jiménez, que os habla ahora, sea capaz de tamaña hazaña él solo, sino porque quien ahora parece que va a volver a tomar las riendas de la mayor potencia del universo, ha decidido ayudar a este pequeño Ignacio Jiménez en su impulso sin descanso por lograr la transición en esta isla a la que tanto ama, a la que tanto quiere y donde está tan convencido que el pueblo necesita y merece vivir por fin en libertad, con ilusión, con tranquilidad, con ganas, con impulso, con reconocimiento y con dignidad. Así de fácil es impulsarnos sin descanso, con barba o sin barba, con durmiendo o sin dormir, en esta labor sin descanso. Y por eso, si Álvarez Casas y López Miera, los ministros del MININ y del MINFAR, quieren a Cuba como la queremos nosotros, no van a entorpecer esta labor. Y en caso de que quisieran entorpecerla, también os lo digo para vuestra tranquilidad, para eso están el secretario de Defensa norteamericano, el que fue secretario de Defensa con Trump y este general de Infantería de Marina, que sabrán explicarles lo bueno que es la paz mucho antes que lo malo que es la guerra. Abrazo fuerte y seguro que esta vez lo logramos. Alguno recordará cuando no lo logré y alguno con más memoria cuando no lo logré y cuando no lo logré antes de no lograrlo. Los que queréis a Cuba sabréis que al final lo vamos a lograr.